sobre cómo están viviendo la situación en cada uno de los países en los que están en este momento, que es Italia y Corea del Sur. Es el lindo de esas conferencias que se escucha el audio de los demás. Sí, si nos podrían ayudar poniendo en mute, por favor. De todas maneras, estoy intentando yo ponerles en mute a todos los que se conectan. Es lo bonito de la directa, esto. Ya conocemos entre colegas los nombres de los hijos de nuestros colegas, los nombres de los perritos, porque durante las videoconferencias, claramente las personas estando en la casa, a veces le toca compartir entre comillas su vida familiar con los colegas también sin querer, entonces es bien chistoso. Eso ha ayudado mucho también a crear empatía entre las personas. Perfecto. Bueno, ¿les parece entonces si es que empezamos? Correcto. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Sebastián Salcedo. Soy el director ejecutivo de la Cámara de Innovación y Tecnología. Y primero que nada, darles la bienvenida, agradecerles por haberse dado el tiempo para poder acompañarnos. Comentarles que esta videoconferencia que vamos a presentar a continuación, es que nos pueden ayudar por favor poniendo en mute sus micrófonos. Esta videoconferencia que vamos a presentar a continuación es parte de un esfuerzo que hemos realizado en conjunto con todas las empresas socias de la Cámara de Innovación y Tecnología por promover cómo las herramientas tecnológicas, cómo las soluciones que nos ofrece la tecnología pueden ayudarnos a nosotros a mitigar los efectos de la crisis sanitaria que estamos viviendo a propósito del coronavirus. Nosotros hemos generado desde la Cámara una serie de videos, una serie de contenido en distintos formatos, a través de videos, a través de infografías, a través de tutoriales y a través de este formato de webinars, precisamente para dar a conocer todas las soluciones tecnológicas que podría ofrecernos todas las empresas que ofrecen este tipo de soluciones para videoconferencias, trabajo en línea, trabajo remoto, colaboración, educación en línea, delivery, marketplacing, en fin, todas las soluciones que podrían ayudar a que todos estos controles no afecten de manera tan severa la productividad de las empresas, no afecten de manera tan importante el ánimo y que les permita a las empresas continuar en la medida de lo posible y a las empresas y a las personas en la medida de lo posible con sus actividades del día a día. En esta ocasión me gustaría a mí presentarles a Mateo Silva y a Jorge Nájera. Mateo Silva nos está acompañando desde Italia. Él va a dar la primera ponencia sobre el aporte de las soluciones tecnológicas para mitigar la afectación del coronavirus. Él es el director de Hersum, que es una empresa socia de la Cámara de Innovación y Tecnología. Y nos está acompañando desde Italia. Como ustedes saben, Italia fue uno de los países que ha sido más severamente afectado por los contagios de coronavirus, y Ecuador podría ir por el mismo camino si es que no se toman a tiempo todas las medidas correctivas y todas las medidas para anticipar muchos más contagios. En un momento le voy a dar la palabra a él, y también Jorge Nájera nos está acompañando. Él va a dar la segunda ponencia. Él nos está acompañando desde Corea del Sur. Corea del Sur, como ustedes conocen, también ha sido un país que ha tenido un alto grado de contagios. Precisamente hoy estuve leyendo un artículo que ustedes seguramente, algunos de ustedes conocen, sobre el paciente o la paciente número 31, como una paciente que realizó una serie de actividades, principalmente religiosas, logró afectar a casi 1000 personas en Corea del Sur, y fue precisamente eso lo que desencadenó toda la ola de contagios de Corea del Sur, que en su momento llegó a ser el segundo país con más infectados después de China.
Sin embargo, Corea del Sur ha aplicado una serie de medidas apoyándose fuertemente en la tecnología que les ha permitido en este momento aplanar la curva y contener muchísimo el número de nuevos casos confirmados. Entonces, con ese antecedente, nuevamente darles la bienvenida, esperando que esto sea una conferencia sumamente productiva que les permita a ustedes tener mucho más conocimiento. Una vez después de cada una de las ponencias, vamos a abrir el espacio a un foro de preguntas para que ustedes puedan también trasladarles todas sus inquietudes a nuestros expositores. Entonces, con esto me gustaría darle la palabra a Mateo Silva, nuestro primer expositor. Mateo, todo tuyo, el escenario. Hola, hola a todos, gracias. Imagino que casi todos somos colegas, trabajamos en tecnologías. Realmente hoy estaba pensando cómo hacer esta presentación, ¿no? Porque este tema del coronavirus toca varios aspectos en la vida común, en el trabajo, en la economía, en la familia. Y realmente esta primera presentación sentía un poco como el deber de hablar más, digamos, a alto nivel de lo que ha sido mi experiencia personal como persona que vive en un país que tiene este tipo de situación actualmente y la situación es bastante grave aquí en Italia. Entonces, pienso que tal vez podemos ver todos unos datos que seguramente todos en su digamos, conocimiento, intente conocer un poco qué es este COVID. No voy a hablar nada de temas médicos, no soy un médico, no soy un doctor, un investigador de esto. Simplemente estoy evaluando como empresarios los datos socioeconómicos. Y aquí quiero enseñarle algunos datos y espero que estén viendo la pantalla, relacionado un poco a cómo funciona el coronavirus y cuáles son los patrones que normalmente están pasando en todos los países que son afectados. Ahora, digamos que normalmente todo empieza, y ustedes lo están viviendo en su piel, en un pequeño número de personas infectadas. A partir de ello, digamos, casi nadie le da mucha importancia. Hay una primera, digamos, expansión del virus localmente, hasta que los números empiezan a moverse tanto que los gobiernos empiezan a moverse, a tener medidas, pero lamentablemente ya hay un número de afectados bastante altos. Entonces yo en este momento me encuentro en Italia. En Italia estamos, esto es del 9 de marzo, porque esta documentación lo logré solo encontrar el 9 de marzo. Italia en este momento ya estaba en el stage 4, o sea, en la etapa 4, justo para que entiendan cómo estamos aquí ahora. Actualmente, por lo que yo veo, por las noticias y cómo este virus se mueve muy rápido, en Ecuador están ¿cómo se dice? En el stage 4 también, porque ya pasaron en el stage 3, ¿no? Donde digamos que ya el gobierno tuvo que actuar. Y de aquí también Estados Unidos, Francia, Alemania, son todos países que ya se están dando por lo que es el stage 4. Lo único que parece que ya está saliendo, aparte de Corea, es la China, donde ya parece que el brote ha sido contenido. Ahora, según McKinsey, hicieron algunos estudios sobre lo que es el impacto por región sobre el Producto Interno Bruto de la contaminación por el COVID-19. Y hicieron varios escenarios. Hicieron un escenario donde hay una serie de medidas que están aplicados por los países afectados. Y según la medida, digamos, ellos están teniendo como 3 escenarios. Vamos a ver los 2 primero, que es una recuperación rápida, en el sentido que en pocas semanas, digamos, se va a recuperar lo que es la contaminación. Y en cambio, un caso, digamos, bastante más negativo, donde vamos a ver que realmente la situación va a ser mucho más lenta para recuperarse. Como pueden ver, el efecto que puede tener en Latinoamérica, dependiendo de cómo van a responder los países en este momento, puede ser totalmente, digamos, discontinuo. O sea, vamos a ver que si las medidas van siendo tomadas de manera rápida, se logra parar el brote de manera tempestiva, como parece que está haciendo Ecuador, el impacto sobre el Producto Interno Bruto respecto a lo que era el provisional
que es el puntito negro estimado por McKinsey, va a ser solamente del 4%. En caso donde la contaminación no viene de ninguna manera tratada, puede haber una situación, digamos, catastrófica en lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Digamos que estos datos que le estoy enseñando son datos obviamente establecidos por McKinsey, no soy yo que me estoy inventando, pero digamos que globalmente pueden ver cuánto fuerte es el impacto económico que va a tener el COVID. El impacto económico va a ser, digamos, no, va a ser, digamos, el problema del COVID, si no va manejado de manera tempestiva, es un problema que nos vamos a tener por mucho tiempo. Por la manera de cómo se va, digamos, expandiendo en el mundo y también por lo que es la letalidad que va a tener en términos de vida normal, de cómo afecta la vida normal de las personas. Digamos que hasta ahora hay varias hipótesis, hay varias curas que se están dando, pero que sea Corea, que sea Italia o que sea cualquier lugar del mundo, la única solución que actualmente hay para poder bloquear el brote es el distanciamiento. ¿Por qué? Porque de hecho ustedes ya creo que entienden cómo se va transmitiendo el virus, entonces no les voy a dar ningún tipo de información más. Pero de hecho, más estamos juntos, más estamos cercanos, más estamos en grupos, más vamos a generar la probabilidad de ser infectados, esta probabilidad es muy alta. Entonces, luego iremos a ver en Corea, donde estuvieron muy hábiles en lograr utilizar un distanciamiento más inteligente de lo que en cambio se está haciendo ahora en Italia. Y vamos a ver un poco cuál es la idea, ¿no? Digamos, el objetivo es tener las personas lejanas entre ellas. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden imaginar que va a tener miles de consecuencias esto en la vida social, en la vida, digamos, del trabajo, en el ocio, para hacer las compras, cualquier tipo de actividad va a ser totalmente afectado. La tecnología entonces puede tener un beneficio, puede, digamos, ayudar a parar la infección, a parar lo que es el contagio. Yo estaba, digamos, dándome unas ideas, tratando de arreglarme un poco las ideas, y una es de manera directa, entonces una manera como por ejemplo la que se aplicó en Corea, donde se utiliza parte de la información como Big Data, inteligencia artificial, IoT, y con estas, digamos, vamos a utilizar directamente estas tecnologías para lo que es el personal de la salud o para las personas que están trabajando en el sector de la salud para poder hacer mapas calientes, ubicar dónde están las personas enfermas, tener predicciones sobre dónde estas personas, por ejemplo, pudieran irse, entonces tener un aislamiento inteligente, entonces tener un impacto menor sobre la vida global de un país, y esto para poder ser realizado, necesita ser realizado de manera sumamente rápida, antes que los números exploten. O si no, y en adjunta también, la tecnología puede ser utilizada para sustituir las actividades que se hacen on-site, o sea, presenciales, con actividades que puedo hacer desde mi casa. Entonces, si voy a trabajar, voy a aplicar lo que se llama smart working o teletrabajo, para lo que es compras de e-commerce, para lo que es la socialización, las redes sociales, para poder comunicarme con los demás con herramientas de instant messaging o videoconferencias. Entonces, como personas que estamos en el sector de la tecnología, podemos, digamos, no solo claramente utilizar la tecnología, pero sino también el método de trabajo que nosotros tenemos para poder, digamos, ayudar al sector de la salud e igualmente la sociedad para poder limitar el contagio. Entonces, por un lado tenemos una ayuda directa que podemos hacer digamos, a la ciencia en términos de mapeo de la información, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, yo no sé quién está dibujando aquí, pero... Pero yo quiero ver a mi tío, no sé. Entonces, lo que se puede hacer es, obviamente, ayudar a las personas, como se dice, a trabajar o a tener sus vidas de manera digital. Ahora, regresando un poco a lo que es el impacto que tuvimos en Italia, entonces voy a hacer un caso específico. Aquí, digamos que todo lo que ha sido la posibilidad de actuar en términos de utilizo de la tecnología para predecir, entonces aislar de manera sistemática las áreas donde habían los brotes,
no ha podido ser aplicada por varias razones. La primera razón, que lo digo en total tranquilidad, Italia subestimó lo que era el impacto real de la enfermedad. ¿Por qué? Porque como primer país occidental donde iba a pasar esto, nosotros veíamos como unos 10, unos 15, unos 25 casos de personas enfermas como algo bueno, que no era realmente muy, muy preocupante. Pero no teníamos cuenta de esta cosa muy simpática, de cómo se estaba distribuyendo bajo nuestras narices de forma silente el virus adentro de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, tenemos un crecimiento exponencial en lo que es el contagio. Entonces, digamos, también aplicar tecnología como la que aplicó Corea, que tal vez estaba más preparadas también por brotes de la SARS que tuvo en el pasado. Nosotros como países occidentales, en Europa, el último brote que tuvimos fue en el 1920, con una influencia española, la llamaban aquí, no sé si se llama así en Ecuador. Entonces no estábamos para nada preparados a un ataque, digamos, viral de ese tipo. Entonces, digamos que estas tecnologías no se pudieron aplicar. Ahora, justo para que entiendan, esta es la zona, digamos, del norte de Italia, aquí donde actualmente tenemos la situación más grave. Tenemos hasta el momento del 17, que estos son datos oficiales, aquí salen siempre a las 5 de la tarde, 31.506 positivos, o sea, personas que han sido detectadas como infectadas. Y tenemos, bueno, datos realmente espantosos sobre las personas que nos han dejado. Y también tenemos un número de lo que son las personas que se han, digamos, recuperado. Lo que estamos estimando en Italia es que al final de abril, si las medidas que han sido aplicadas de aislamiento social están respetadas de manera correcta, iremos a tener como 90.000 personas contagiadas. Justo para que entiendan, yo estoy exactamente aquí. Estoy exactamente en el peor lugar donde se pudiera estar en Italia. Por eso, yo, como todos mis colegas y muchos clientes que tenemos, no estamos en la posibilidad de poder movernos. Yo estoy en la región que se llama Lombardía. Ahora, ¿cómo reaccionamos a todo esto como empresa? Justo para que puedan entender un poco los tiempos. Ahora, el 26 de febrero nos empezaron a escuchar, se empezó a escuchar en los periódicos, en los noticieros, que había esta cosa que se llamaba coronavirus, que estaba en Italia, estaba en un pueblito del norte de Milán, y que, bueno, algo podía pasar, pero no era nada de muy grave. Entonces, en esa época, prácticamente el 90% de las personas que nos trabajamos en el área europea, EMEA, estábamos prácticamente haciendo trabajo in situ. O sea, o in situ, o estábamos trabajando en nuestras oficinas o en las oficinas de nuestros clientes. Entonces, en la realidad, pudiéramos decir que más o menos el 10% de las personas que trabajaban en la empresa, que trabajan en la empresa, estaban haciendo teletrabajo. En la realidad, lo que más estaban haciendo teletrabajo eran las personas del sector comercial. El 4 de marzo teníamos como más de 500 casos por día nuevos de infectados, con una rampa que, como pueden ver, ha sido realmente increíble. Y a partir de eso empezó el pánico, ¿no? Total, ¿qué va a pasar? Vamos a estar todos infectados. ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas normales? Porque lamentablemente también empezaban a verse los primeros fallecidos. Y el 9 de marzo, ¿cómo se llama? El gobierno hizo lo que se llama lockdown, o sea, prácticamente cerró toda actividad económica o toda actividad que no fuera actividad principal para lo que es el sustento de la, digamos, de la lucha contra la enfermedad. Entonces solo funcionaban hospitales, funcionaban supermercados, funcionaban los servicios, digamos, obviamente básicos, pero de hecho el gobierno nos ha dicho que todos teníamos que estar en la casa, sea lo que sea. Las únicas personas que podían irse a trabajar eran las personas que tenían que trabajar en sectores estratégicos o en sectores donde, como se dice, había que hacer obligatoriamente actividad manual, obviamente, además del sector de salud. Nosotros como empresas en este momento estamos manejando más de 85 proyectos en toda Europa. El 80% del personal vive en Italia y tenemos más de 50 clientes esparcidos un poco en toda Europa. Entonces, imagínense que hubiera sido no poder trabajar remotamente, hubiera sido prácticamente un desastre total porque
para el Estado no le importaba. O sea, ahora en este momento la prioridad del Estado no es la economía, parece, no es nada más que salvar vidas y de evitar que el brote siga creciendo. Entonces, actualmente, desde el 9 de marzo y hipotéticamente hasta el 4 de abril, pero probablemente ya se habla de mucho más, probablemente todo el mes de abril, estaremos encerrados en nuestras casas. Nosotros, nuestros clientes y también nuestros clientes internacionales que tenemos en la región europea, porque lo mismo está pasando en España, lamentablemente, en Francia, en Alemania, países que parecía que estaban mucho más organizados de Italia, en la realidad llegaron mucho más atrasados porque empezaron a detectar muy tardivamente lo que fueron las infecciones. Entonces, es un poco para que puedan tener una idea un poco del tamaño y la magnitud del contexto. Nosotros, digamos que logramos a cambiarnos desde un trabajo, digamos, regular en las oficinas o teletrabajo de manera muy rápida, de hecho, porque ya estábamos organizados. Entonces, ya estamos organizados para trabajar de esta manera, porque es también lo que nosotros enseñamos a nuestros clientes en lo que hacemos durante la vida de todos los días. ¿Cuál fue la solución? La solución para poder hacer todo eso ha sido prácticamente el smart working. El smart working contempla, smart working es un término que más se utiliza ahora en Europa y en Estados Unidos, y creo que la traducción más correcta para lo que sería Latinoamérica es teletrabajo. El smart working contempla en realidad un conjunto de cosas, una mezcla de cosas. Tenemos lo que son las tecnologías, las metodologías y obviamente la actitud. Enganchándonos a lo que estabas hablando antes, ahora lo que voy a entrar es sobre el tema de cómo podemos utilizar la tecnología para hacer actividades remotas al fin de evitar que las personas tengan que obviamente hacer actividades presenciales, ¿no? Nosotros, digamos, como empresa, somos Platinum Solution Partner de Atlassian, por lo tanto, para lo que ha sido la organización de nuestro trabajo, ha sido prácticamente toda, gran parte de ella, utilizando productos Atlassian, pero la manera de cómo nos organizamos y cómo nosotros organizamos también las actividades de nuestros clientes es mediante metodologías que son ágiles. Por ejemplo, utilizamos lo que es el framework SAFe, y también lo que es toda la metodología, digamos, de project management, de gestión de las actividades Scrum. La cosa interesante es que no todos nuestros clientes, obviamente, son clientes de tecnología. Tenemos muchos clientes que trabajan en otros ámbitos, que puede ser en el automotive, en el marketing, que también, digamos, lograron a pasar actualmente a trabajar de forma remota utilizando, digamos, este conjunto de tecnologías que le han permitido en este momento empezar o por lo menos continuar a tener una actividad, una continuidad de negocio en lo que son sus actividades que son intangibles, obviamente. Esos son algunos tecnologías un poco más de detalle de lo que hemos utilizado. Aquí vamos a ver el Continuous Delivery. Las tecnologías que nosotros hemos utilizado han sido prácticamente para lo que es la gestión de los proyectos o de las actividades de Teams, lo que es Jira, Confluence, Trello. Para lo que ha sido dar soporte a nuestros clientes, utilizamos Jira Service Desk, justo para que lo puedan entender, y para todo lo que es el ciclo de vida del software. Digamos que pueden tener una idea más o menos de los productos. Aquí obviamente no quiero entrar mucho más en detalle por también una cuestión de tiempo. Claramente podemos hablarlo un poco más en detalle para enseñarle cómo nosotros hemos trabajado y cómo nosotros integramos todo ese tipo de tecnologías, también en contexto que no son siempre solamente de proyectos de tecnologías de la información. Aquí pueden ver un conjunto de todas las tecnologías que nosotros, digamos, hemos aplicado con nuestros clientes y que nosotros aplicamos y que nosotros ayudamos a nuestros clientes a utilizar para lo que son sus actividades internas. Es imposible darle una visión completa de todo esto que estamos utilizando en este momento, pero creo que muchos de ustedes ya conocen estas tecnologías y ya saben lo que es prácticamente la capacidad y el tipo de utilizo que hay de cada una de estas tecnologías. De ahí digamos que el tema de la actitud es un tema que va por el hecho que
Aquí, por ejemplo, pueden ver algunos de mis compañeros en la primera semana de estar encerrados, ¿no? En nuestras casas. Nosotros lo que hemos hecho es tener un curso de pocas horas que dimos a todos los empleados de la empresa para poder estar preparados psicológicamente y también en lo práctico, en el manejar el hecho de estar aislados. O sea, estar aislado, lo que les estoy diciendo es uno de los problemas graves. O sea, estos muebles que ustedes están viendo desde aquí, en mi pequeño estudio que tengo aquí en mi departamento en Milán, es el lugar donde tú estás todo el día. Estás todo el día trabajando, estás todo el día, digamos, haciendo actividades relacionadas a la empresa, por ejemplo, como ahora. Y de hecho esto llega a alienar las personas. Entonces es sumamente importante. He visto que también hay otro colega, pero lamentablemente no me recuerdo el nombre, que va a hacer un webinar hablando de smart working de manera, creo, mucho más detallada. Uno de los problemas grandes es el alienamiento, la falta de empatía entre personas y obviamente también una organización de lo que es la manera de cómo se va a llevar a cabo las conversaciones en casos como lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces, una cierta etiqueta de cómo hay que hablar. Entonces, dimos un curso no solo a las personas internas de la empresa, pero también a nuestros clientes. Y lo que hemos hecho ha sido también alternar lo que son momentos muy formales, que son los proyectos, digamos, los momentos que vamos a tener durante las actividades de trabajo, a también pequeños eventos que organizamos, tema. Por ejemplo, la semana anterior ha sido tomar unas cervezas todos juntos el viernes en la tarde, que es una cosa que siempre hacíamos cuando estábamos juntos en las oficinas. Esos son algunos colegas que tengo en mi oficina, con quien trabajaba. Entonces, lo que hacíamos ha sido hacer como un encuentro entre todos para lo que ha sido, como se dice, tomar la cerveza desde nuestros escritorios, de hecho, pero estamos todos conectados, compartiendo un momento también de ligero y de relax y una situación obviamente de alta tensión. Yendo un poco más adelante, digamos que nuestro trabajo es justamente hacer que los equipos trabajen entre ellos. Somos una empresa que tiene digamos, oficinas principales en Chicago, pero trabajamos y tenemos oficinas en otros lugares del mundo. Y desde este año tenemos oficinas en Ecuador, donde claramente tenemos personal que puede apoyar en las actividades que tenemos con nuestros clientes en la región latinoamericana, de Sudamérica. Tratamos varios temas de transformación digital y somos partner de Atlassian y también de Red Hat. Y lo que podemos apoyar a las empresas es en su proceso de digitalización, pero en un ámbito agile. O sea, la capacidad de poder permitir a las empresas de crear equipos de trabajos internos que estén en la capacidad de adoptar tecnologías y metodologías para poder llevar a cabo lo que son sus proyectos, que no siempre son proyectos de tecnología. Por ejemplo, son proyectos que pueden ser también de diseño de producto, por ejemplo, en el sector automotive, o realmente hemos hecho cualquier tipo de proyecto en cualquier tipo de sector. En este momento estamos contentos porque los clientes con los cuales estamos trabajando y hemos trabajado hasta el momento, de hecho, no perdieron la continuidad en su trabajo y esto significa, bueno, realmente una satisfacción como empresa, pero también significa dar un apoyo a la economía del país. Porque obviamente las empresas continúan a trabajar hasta donde pueden, tienen que tener la posibilidad de avanzar en sus actividades diarias y realmente si uno no trabaja ni siquiera está todo el tiempo haciendo nada, eso claramente no va a ser muy bueno para la salud mental de cada uno de nosotros. Quise darle una visión, digamos, bastante de alto nivel. Empezamos desde ver los impactos que tiene la enfermedad. Hemos visto que realmente una de las soluciones para poder parar esto en este momento es utilizar la tecnología, por un lado, para apoyar digamos, el personal de salud para prevenir y para bloquear el contagio de manera directa. Y por otro lado, lo que podemos es utilizar las metodologías de trabajo en el sector de las tecnologías para ayudar y las tecnologías para poder ayudar a las empresas
nuestras, pero también, sobre todo, la de nuestros clientes, que probablemente son los menos preparados actualmente para poder asumir trabajo remoto, en lo que es, digamos, la posibilidad de poner en seguridad a las personas que trabajan en esta empresa sin que estas empresas dejen de trabajar. Y eso, en este momento, como he leído también, creo, en el chat, como empresarios, como profesionales, lo que es nuestro deber ahora es de trabajar, es de, obviamente, llevar a cabo nuestras actividades para asegurar la continuidad económica de los países donde nosotros estamos. Entonces, espero, digamos, de no haber, digamos, robado demasiado tiempo, porque creo que ya me quité como casi unos 20 minutos. Dejo la palabra, digamos, a ustedes, y no sé si a Jorge directamente o quieren hacer otra introducción. Para cualquier pregunta podemos hablarlo ahora o después. Dejo la palabra, digamos, a Juan Sebastián para que él, digamos, modere la continuación de la conversación. Creo que Juan Sebastián ya salió. De aquí seguiríamos con Jorge Najera y las preguntas las haríamos al final para poder continuar. De acuerdo. Micrófono. Jorge, tienes que activar tu Dame un micrófono. segundito, déjame ver, a ver, creo que soy yo la que te bloqueó el micrófono, por favor. Ya tuvimos, ¿cómo están todos? Tuvimos un pequeño problema que habíamos bloqueado el micrófono. Todos son Ok. beneficios. Si es que tú ya estás bien, ya podemos Sí, seguir trabajando. listo. ¿Me escuchan? Tal vez lo que pudieran pedir sería más mercancía o precios más bajos. Jorge, ¿estás ahí? Sí. ¿A dónde vamos a mejorar? Por favor, ¿me pueden desbloquear mi captura, para compartir la Y lo que pantalla? dicen también es que Apaguen los si nos micrófonos los ponemos demás, por pila favor. con todo esto para que no siga la epidemia, nos afectaría en un Silencien el 4%. micrófono, por favor. Pues nosotros no hacemos eso. Control de Va a ser pago. peor para la economía. Aquí hay algunos. ¿De cuántos quieres? Sí, por favor, pueden Habla silenciar. italiano. ¿De febrero? De febrero ya hicimos ahorita. No, mi amor. En febrero pagamos porque ahorita pagamos de febrero en marzo. Son una transferencia que... Buenas tardes a todos. Soy Jorge Nájera, les estoy hablando desde Corea del Sur. Y complementando a las palabras dichas por Mateo, quisiera en este día indicarles las experiencias y las buenas prácticas que ha tenido el gobierno coreano en relación al uso de la tecnología para parar este incremento de los casos de contagios de coronavirus. Bueno, es verdad, estamos viviendo un momento tecnológico bastante importante porque nos está permitiendo demostrar la importancia que tiene la tecnología, la aplicación de la tecnología en nuestras vidas. Pero yendo más del aspecto tecnológico, también está el aspecto humano. Podemos tener a nuestra disposición la mejor tecnología, los mejores productos, pero si nosotros como humanos no tenemos el interés por usarlos, si como humanos no estamos predispuestos a actualizarlos o a mantenerlos vigentes, no nos estaría sirviendo de mucho contar con tecnología. Tal es así que en estos casos de emergencia se resalta la importancia de tener planes de contingencia tecnológicos actualizados, al igual que los repositorios de información, los sistemas de gestión de conocimiento actualizados,
porque si bien podemos contar ya con los accesos a los sistemas de información desde casa, existe un nivel en el cual nos indica que si no tenemos información disponible, la información relevante a disposición de todos, tampoco pudiera existir mucho avance en las tareas que estamos realizando. Pues bien, como les decía, estamos viviendo un momento tecnológico bastante importante que nos está demostrando la necesidad de mantener tecnología. No solo personal de salud está luchando por que esta pandemia se expanda, sino también otros personajes que están tras de la lucha. Un personaje importante, a mi modo de ver, es el personal tecnológico que está manteniendo los sistemas operativos, manteniendo las aplicaciones de arriba, manteniendo las conexiones de VPN que permiten la conexión de los hogares a los lugares de trabajo activas. Vale la pena elevar y recalcar la noble tarea que están haciendo los compañeros informáticos para mantener funcionando las empresas y manteniéndonos productivos. Bueno, yo quisiera darles mi punto de vista sobre cómo la República de Corea manejó la situación del coronavirus amparados en la tecnología. Cómo utilizó la tecnología no para dar una cura al problema, hablando en términos de salud, sino cómo contener la expansión de las infecciones utilizando la tecnología, tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial, como es el Big Data o la inteligencia artificial. Pero ante todo quisiera dar más o menos un recordatorio de cómo la tecnología ya supo sobre esta pandemia. Tal es así que el 31 de diciembre del 2019, allí en Año Viejo, una empresa canadiense especializada en el análisis de Big Data pronosticó el surgimiento de esta pandemia y lanzó una alerta sobre cómo evolucionaría la misma. Es una empresa canadiense que se llama Blue Dot. En base al análisis de rutas aéreas y en base al análisis del comportamiento que estaba existiendo en China, pronosticó que esto iba a ser ya una pandemia generalizada y dónde iban a ser los siguientes puntos de contaminación. Pero nosotros como personas tenemos la tendencia a guiarnos por pensamientos subjetivos antes que por recomendaciones que nos da una máquina, especialmente en casos sanitarios como los que estamos viviendo. Preferimos pensar y tomar acciones en base a nuestra subjetividad antes que a predicciones de una máquina. Bueno, esto es entendible porque realmente no ha habido la oportunidad de demostrar que una máquina nos puede estar dando una alerta certera y cómo puede generarse una expansión de casos como los que estamos viviendo. Esperemos que con esta mala experiencia un poco más empecemos a confiar en las predicciones que nos están dando las máquinas. Bueno, entonces, con la información que se lanzó, con la alerta que se lanzó, poco o nada se hizo para contener la expansión de este virus. Se lo tomó un poco a la ligera y ahora estamos presenciando el escenario el cual nos toca vivir. Bueno, un poco de números. ¿Cuál es la situación actual? Hace 3 semanas la República de Corea estaba en el segundo lugar de casos contaminados, de casos de contaminación de coronavirus, pero en base a la correcta aplicación de la tecnología preventiva, tecnología informativa, los casos de coronavirus en la República de Corea se mantuvieron
con un incremento bastante mínimo, alrededor de los 8.400 casos. Vemos que países como España, Alemania, que el día de ayer estaban por debajo de Corea, exponencialmente incrementaron el número de casos. Y esto puede ser porque no existe una cultura de información, una cultura de seguir las normas. Entonces, voy a explicar cómo Corea aplicó las tecnologías para contener la expansión del coronavirus. Lo primero y lo más importante es la política implementada por el gobierno coreano, la que dice que la información generada por las entidades públicas o privadas que tengan relación con el bienestar de los ciudadanos deben estar en un formato unificado y que no requiera la utilización de software propietario para su aplicación, y que esta información sea de libre uso para las personas o instituciones que lo deseen. Esta información debe ser transparente y libre de vicio, ya que de esto depende la futura usabilidad de la misma. El gobierno de Corea se ha preocupado en la definición de fuertes políticas informáticas que garantice la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Esto es muy importante porque en base a la información libre, en base a la información precisa y libre de vicio, se pudo crear sistemas de alerta, y también empresas no relacionadas con el gobierno vieron oportunidades de negocio para crear sus propias aplicaciones. Bueno, para el caso del coronavirus, la información generada por las distintas unidades a cargo de la emergencia son inmediatamente transmitidas a la población en forma de mensajes de emergencia que llegan a los teléfonos celulares. Entonces, aquí en el lado derecho podemos ver un bombardeo de alertas de emergencia sobre los casos de coronavirus que se están suscitando. En estos mensajes se indican datos como la provincia, la ciudad, el barrio en donde fue detectado. También se detalla la hora en la cual se detectó el caso y el recorrido de las personas que estaba infectada. El recorrido igual contiene información como la hora, los lugares visitados, los medios de transporte tomados por el paciente, y también se exhorta a las personas que coincidan con el paciente, con el enfermo, reporten a las autoridades el contacto y se inicie la cuarentena voluntaria. Bueno, inicialmente la información es suministrada por los pacientes, pero en casos más extremos y de acuerdo a las políticas de privacidad y uso de datos que tienen las aplicaciones celulares o sistemas operativos celulares, esto es, en el caso que, por ejemplo, ustedes instalan una aplicación, sea cual sea, y al inicio de ley tenemos las políticas de privacidad, y que para poder continuar utilizando esa aplicación debemos marcar el vistito en aceptar y continuar. Dentro de esas políticas de aquí en Corea del Sur existe una cláusula que dice que en el momento de ser necesario podremos utilizar la información generada por nuestros dispositivos móviles para hacer una especie de rastreo o seguimiento de las actividades de las personas, no solo de las personas por motivos de enfermedad, sino por motivos de seguridad. Entonces, en base a esta información que nos arrojan los dispositivos, se identifica la ruta tomada por el paciente. O también aquí en Corea del Sur existe un sistema de seguridad de videovigilancia bastante fuerte, bastante complejo, en el cual nos permite identificar mediante el análisis de rostros, de datos biométricos, las características de las personas, y inmediatamente hacen el match en dónde está esa persona, identifican a la persona con las cámaras que están en cada esquina en las calles, identifican a esa persona y a las personas con las cuales tuvo contacto. Una vez identificadas las personas, los potenciales riesgos, inician el contacto y evitan que se propague la enfermedad.
Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo los sistemas de información abiertos nos permiten tener la información en tiempo real. Aquí hay indicaciones que dicen que se utilizará circuitos de televisión para las personas que voluntariamente no aporten con información y que sientan que tienen molestias. Aquí en el mapa del medio nos informa el recorrido igual de las personas, por dónde transitó, a qué hora y el mapa por dónde estuvo. Bueno, entonces, en base a la información suministrada tanto por las personas contagiadas como por los sistemas de rastreo, los algoritmos de Big Data han permitido crear relaciones con la información previamente almacenada y en base a la aplicación de las teorías de redes sociales, se determine el círculo social del enfermo, los clústeres de infección y se inicie un exhaustivo monitoreo y aislamiento de los enfermos y su círculo social. De igual manera, la información que el Big Data provee es utilizada para lanzar sistemas de alerta textual y gráfica a fin de evitar que personas sanas se contagien con la enfermedad. Finalmente, y esto es algo bastante importante, que el uso de Big Data ha sido sumamente importante y efectivo para evitar la especulación o acaparamiento de productos de primera necesidad y ha proporcionado una distribución equitativa de medicinas y mascarillas. Esto es, como aquí en Corea las políticas de información dicen que la información de los ciudadanos debe estar contenida en bases de datos relacionadas, que toda la información debe estar disponible para todas las empresas y que la información de los ciudadanos es la información nacional y que puede ser utilizada por las entidades gubernamentales, permite hacer un seguimiento en base a datos claves como son el número de cédula o el número telefónico, permiten hacer un racionamiento de los insumos de medicinas como mascarillas, porque aquí se estaba dando el fenómeno de que las personas por el temor empezaban a adquirir un número de mascarillas sumamente alto para muy pocas personas. El gobierno se dio cuenta de eso y en base a sus bases de datos, a su análisis de Big Data, y empezó a regular. Entonces acá con tu número de cédula vas a una farmacia, a cualquier farmacia. Los sistemas de las farmacias están enlazados a los sistemas de salud nacional, a los sistemas del registro civil, a los sistemas de migración, a los sistemas de las operadoras celulares y van indicando cuántas mascarillas ya han sido suministradas, en qué fecha. Con esto, si es que alguien desea acumular mascarillas, los sistemas informáticos no le permiten. De igual forma, este sistema similar ha sido aplicado en supermercados. Si alguna persona está llevando más productos de lo que usualmente lleva, porque igual se hace un análisis en las bases de datos del historial de compras de las personas, de las tendencias de compras. Y si existe alguna variación bastante elevada, se lanzan los sistemas en los supermercados y evitan que las personas empiecen a comprar indiscriminadamente productos y así generar desabastecimiento. Entonces acá vemos en el lado izquierdo en los mapas generados por Big Data de las zonas en donde existen casos de coronavirus, esto es específicamente en Seúl. Los mapas, en el medio vemos un mapa de las infecciones, de los focos de infección y de los lugares potencialmente peligrosos. Y en el lado derecho ya también nos informa sobre lugares que ya han sido descontaminados y que están certificados que en ese lugar ya no existe coronavirus y que puede haber una circulación más fluida. Bueno, esto comentábamos al inicio del enlace que realmente aquí en Corea del Sur no hubo un decreto de aislamiento.
Se exhortó a las personas que se queden en las casas y que solamente personas que necesiten ir al trabajo necesariamente tomen los medios de transporte o se movilicen por la ciudad. Pero así algo muy tácito como que se declara el toque de queda desde tal a cual hora, no. Esto tiene mucho que ver con la cultura acá de las personas. Las personas, bueno, a diferencia de nosotros, los latinos, es un poco feo decir, lo que la autoridad dice, eso lo hacen. Y eso también ha tenido mucha influencia en la superación de esta crisis. Ahora ya existe mayor libertad de movimiento y con la ayuda de este tipo de mapas podemos saber en dónde ya podemos ir a hacer ejercicio, por ejemplo, o en dónde podemos ir a hacer compras ya sin usar mascarilla, o las universidades que ya pueden abrir sus aulas, porque por el caso de la educación, también las universidades han estado bastante preparadas y ya tenían desarrollados contenidos de las materias, las asignaturas para impartir a sus estudiantes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Bueno, la enorme cantidad de información relacionada que el Big Data provee ha sido ampliamente utilizada por los algoritmos de inteligencia artificial. Con esto ha sido posible pronosticar nuevos focos de infección y tomar las medidas de control en tiempo real necesarias para mitigar el número de casos. Vemos aquí a la izquierda un mapa generado por inteligencia artificial de cómo se predijo la expansión de coronavirus aquí en la República de Corea. Y en base a esta predicción de inteligencia artificial se tomaron las medidas sanitarias correspondientes por las zonas por donde se iba a expandir la enfermedad. De igual manera, en el lado derecho vemos un pronóstico realizado por la inteligencia artificial en base a las características de ese momento, a las acciones tomadas por cada país en ese momento. Vemos que igual aquí en Europa va a haber casos bastante fuertes de coronavirus. En Norteamérica también va a estar bastante afectado. Y en nuestro caso, aquí parece que la ciudad de Guayaquil un poco más afectado que Quito. Y hablando de Latinoamérica, Bogotá, Lima, Chile, en menor escala Buenos Aires, va a tener una afectación sobre esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, como para finalizar, es bueno indicar que la tecnología está aquí para apoyarnos y que tenemos que tomar muy en cuenta las alertas que esta nos indica, pero también la efectividad de las medidas tomadas se basa en la definición de políticas tecnológicas universales que garanticen el correcto uso de la información, para lo cual es necesario el compromiso y participación de todos los sectores productivos. Si tenemos una excelente tecnología, pero las políticas de aplicación para esta tecnología son bastante débiles, muy poco podemos hacer aplicando la tecnología necesaria para evitar una recesión, que las empresas decaigan en su productividad o que las personas también mermen sus actividades. Bueno, esto más o menos es la experiencia que tengo aquí en Corea del Sur y en cómo se aplicó la tecnología para evitar la expansión, un contagio masivo de esta enfermedad. No para buscar una cura para la enfermedad, sino es la tecnología aplicada para evitar la expansión de la enfermedad. Listo. Entonces, no sé si tienen algún comentario. Listo. Ajá. Jorge, muchísimas gracias. Mateo también, muchísimas gracias por sus tan interesantes exposiciones. Creo que nos han dado un panorama bastante claro de cómo la tecnología nos puede ayudar a nosotros a enfrentar y sobrellevar esta situación de la emergencia del coronavirus.
En este momento me gustaría abrir paso al foro de todas las personas que nos han acompañado. Tenemos más de 50 participantes en este momento que están conectados y les daría paso para que puedan hacer sus preguntas. Les pediría, para que no nos desordenemos, que primero hagan sus preguntas en el chat y inmediatamente yo les daría paso para que ustedes puedan hacer la pregunta, intervengan directamente y así no hablemos todos a la vez. Entonces veo que María Dolores está haciendo una pregunta. No sé, María Dolores, si es que quieres tú mismo poder intervenir y poder plantear tu pregunta directamente a nuestros expositores. Hola, hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos. Buenas tardes con todos. Sí, felicitaciones a Mateo y a Jorge, como les mencionaba en el chat, ¿no? Justamente por la valentía que han tenido y la fortaleza para, a pesar de esta pandemia a nivel mundial, tener esa fortaleza de trabajar de una forma virtual, considerando de que esto en realidad es un tema cultural, como bien lo decía Jorge, ¿no? La gente hoy está preocupada de su alimentación, de sus medicinas, y aparte de ello, preocuparse por trabajar y de una forma que no es muy usual hacerlo. Felicitaciones por ello y realmente es una experiencia que nos comparten a nosotros en Ecuador para aprender de ustedes y tratar acá de replicarlo y tomar las mejores experiencias de ustedes. Mi pregunta puntual es sobre el tema de, bueno, creo que ya lo mencionaste algo, Jorge, sobre las políticas a nivel de protección de datos personales y la privacidad netamente de las personas, ¿no? Claro, sí. Y el nivel de ciberseguridad que ustedes tienen para justamente tener esa facilidad de los usuarios, poder hacer uso de las aplicaciones para poder hacer compras y todo lo que tú nos mencionabas. Gracias. Claro, sí. Realmente el nivel de seguridad a nivel de los sistemas grandes, hablemos de los servidores, de bases de datos, la tendencia y lo que se está utilizando aquí en Corea del Sur es el blockchain. Entonces se aplica los algoritmos de blockchain para el cifrado y seguridad de datos, hablando ya de comunicaciones entre servidores y bases de datos. Para los dispositivos móviles también el nivel de seguridad es en base a certificados. Cada dispositivo tiene un certificado de seguridad que valida que la información pertenece a esa persona. También, eh, eh, hablando sobre seguridad de los teléfonos celulares, algo que es bastante bueno, una práctica buena, es que aquí en Corea del Sur, cada persona solo tiene un único número de teléfono celular. Y ese número de teléfono celular es un dato básico, en las bases de datos es un key factor de identificación de las personas. Entonces, digamos que con tu número de celular te pueden validar tu edad, tu lugar de residencia, y todos tus datos que validan realmente quién eres. Hablando de políticas de protección de datos, sí, aquí Corea del Sur es un modelo de desarrollo de políticas de ciberseguridad. Constantemente están actualizando y evaluando las políticas de seguridad previamente implementadas, siempre velando por la confidencialidad de la información. Porque si es bien existen datos abiertos que están a disposición de todos, también existe la regulación de que esos datos no pueden ser utilizados de mala manera o que datos muy personales puedan ser expuestos. Y si se detectare un caso de mal uso de datos, existen sanciones bastante elevadas. Aquí se dio un caso hablando de esto, de la protección de datos, que como era una información tan abierta, se llegó a un detalle tan
elevado de que se detectaron incluso casos de infidelidad en base al coronavirus, porque en base a los mapas de seguimiento de las personas, detectaron con quién estaba, con las personas, en dónde, y haciendo coincidencias y publicando estos datos bueno, por parte de terceros, porque estos datos fueron utilizados por terceros que desarrollaron aplicaciones, hicieron un minado de datos tan profundo que llegaron a ese nivel. El gobierno inmediatamente detectó este tipo de aplicaciones, cerró esas aplicaciones y puso su correspondiente sanción. Inmediatamente existió una reforma, digamos, temporal, o no sé si la convertirán en definitiva, para que no exista un nivel muy alto de exposición de los datos personales. Bueno, yo quería agregar algo, por ejemplo, todas esas políticas que Corea aplicó sobre el rastreo de las personas aquí sería ilegal en Europa, porque hay leyes de protección de datos que creo que sean bastante más rígidas todavía de las que están en Corea, donde hay un reglamento que se llama GDPR. Lo que he hecho es una ley intraeuropea donde, digamos, el dato personal no se puede compartir por ninguna razón por ejemplo, sobre todo el tema de las enfermedades, es imposible que se comparta que una persona se enferma. Y eso seguramente es un tema que protege al ciudadano singularmente, pero por ejemplo en este caso no ha permitido tal vez poder implementar ese tipo de políticas de manera más rápida y de manera más contundente. Entonces también hay aspectos sobre lo que son las leyes que por ejemplo no le he mencionado. De hecho, en Italia, por ejemplo, el teletrabajo tiene un régimen de leyes que es totalmente distinto respecto al trabajo presencial. Por lo tanto, el gobierno, con 2 días de atraso más o menos, tuvo que hacer un decreto presidencial para que todas las leyes que se aplicaban para el teletrabajo, que de hecho son el tema del tema de seguridad social que cubra a las personas cuando están haciendo el teletrabajo, tuvieran que ser aplicadas masivamente a todos, porque el teletrabajo es un contrato que una persona hace con la empresa. Y si este contrato no existe, entonces el Seguro Social no cubre en caso de daño o infortunios la persona que está trabajando desde su casa, que pero no tenga un contrato de este tipo. Entonces, todas esas cosas obviamente las brinqué, pero fueron problemas para nosotros empresarios, porque por ejemplo yo tengo que manejar bajo de mí más de 50 personas y tuve que tomarme el riesgo de decirle que se queden en la casa por buen sentido. Por suerte el día siguiente ya estaba saliendo el decreto, pero son cosas que obviamente que son complejas, ¿no? De manejar en ese sentido. La burocracia, sobre todo, a veces puede ser un problema. Ese también muy latina como cosas. Nosotros italianos somos de hecho latinos también. Pasa bastante acá en Ecuador. Gracias por sus respuestas. Tenemos una persona más que nos escribió por interno, es Alfonso Rollero. No sé si estás conectado. Él también quería hacerles unas acotaciones y una consulta. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, Juan Sebastián, y saludos, Mateo y José, hicieron unas excelentes presentaciones. Jorge, perdón. Tengo algunas acotaciones conociendo un poco la dimensión de lo que estamos viviendo en el país, bueno, conociendo lo que realmente tenemos acceso a información, creo que eso es uno de los problemas más grandes, la calidad de la información y digamos, la forma también de comunicarlo. Por eso es tan importante lo que apuntaban, que era el Big Data, y yo soy un convencido de aquello. Tengo algunas cosas que me gustaría tal vez ponerlas en la mesa para que las puedan ya sea o incorporar en esta presentación, en estas presentaciones, o a su vez crear nuevos módulos luego de capacitaciones, porque esto tiene que ser un tema sostenido en el tiempo, ¿no? Esto no puede ser un tema solamente de ahora, esto es un tema que tiene que continuar y tener una vigencia hasta que por lo menos este periodo de alarma y inestabilidad laboral exista, ni hablemos de la inestabilidad económica aún. Entonces, le voy a poner 4 temas que yo los tengo siempre en mente y los he conversado con el vicepresidente del Ecuador. Y esto, pues, obviamente no puede ser trabajado por gobierno, debe ser trabajado por el sector privado, porque solamente le serviría al sector, hablándolo pues, como sector importante y de distintos sectores laborales del país.
La bolsa de trabajo de teletrabajo. Es importante que comencemos a hablar ya de posibles oportunidades laborales, asumiendo que las cosas van a resetearse y que estamos en un nuevo formato también de vida. Todo lo que viene pos esto, pues también vendrá una época de poscuidados, y esos poscuidados también tendrán mucho que ver con los horarios de trabajo. Entonces, bolsa de trabajo o teletrabajo o bolsa de trabajo de teletrabajo, si lo quieren poner así. También es importante hablar del fake news y el impacto de los fake news. Es tan grosero el nivel de fake news que tenemos en este tipo de situaciones que ponen, digamos, que no solamente la salud mental en riesgo, sino la exacerbación del pánico. Y el pánico, pues, ya saben que pues, es incontrolable. Entonces, fake news y su impacto sería el segundo tema. Ahora, después de esto, ¿qué viene? ¿Qué es lo que vamos a esperar en los primeros meses después de los toques de queda, que a mi criterio deberían ser totales? Tampoco entremos en aquel tema, pero definitiva va a llegar el momento donde el lockdown va a ser total, ¿no? Va a ser total, sin horario de entrada y salida como un toque de queda. Yo pensaría que eso lo veríamos la próxima semana en Ecuador con la cantidad probable de infectados que tengamos, sobre todo en la provincia donde yo soy oriundo, que es Guayas. Ya que siguen llegando vuelos, como verán, hace poco llegó un vuelo de Europa. Y el último, bueno, dos temas adicionales, bueno, el último es cómo usar el tiempo en casa. También el tema del teletrabajo y demás debe abonar a esta información útil que me permita a mí como jefe de casa, mi esposa como ama de casa y aquellas madres que están solas o padres que están solos o con sus hijos en casa, qué actividades pueden hacer, qué distintas actividades existen en el mundo, en el mundo de las plataformas que yo pueda acceder y pueda conectarme a uno. Por ejemplo, cuentos para niños, estoy hablando del tema de niños, ejercicio, estoy hablando de temas que tal vez no son inherentes a la enfermedad o al virus o a lo que estamos viviendo como condición máxima de enfermedad, más sí como posibles actividades para las personas que no necesariamente que tengan que trabajar. Digamos que las plataformas no solamente son para trabajar, también hay plataformas de diversión y plataformas de ocupación en temas de actividad física, ¿no? Y lo último es, el gobierno tiene que generar de una otra forma, y esto es lo que hemos estado implantando nosotros, y no me presenté correctamente, yo soy un estratega de manejo de crisis y comunicación política. Todo lo que yo hago debería abonar a una buena comunicación política. Va a existir dentro de las próximas semanas una especie de armaje del sector privado, es decir, una consolidación del sector privado para entregar kits de supervivencia para no generar pánico de hambre. Estos kits que sean iniciativas privadas, que son regalos, digamos, para la gente que vive el día a día, la gente más pobre, generalmente está en la ruralidad, pero también hay mucha gente de estas en las ciudades y también con mucho sentido las personas que son inmigrantes en el país, aquellos que se han quedado en el país y no tienen cómo costear su estadía y que tengan un bajo nivel de ingresos. Qué importante es usar lo que hablaba Jorge en ese momento de las mascarillas, etcétera. Qué importante darle ese seguimiento que realmente llegue a la base de datos que se ha armado con una muy buena base de datos y que esté llegando a la persona correcta e idónea. Dejo estos temas para que los tengan en sus mentes, que son temas importantes. El Ecuador es un país que vive en desesperación completa, la información es abundante, por ende no hay información, sino que hay más bien una ruptura de la información por tanto canal de información o acceso que tenemos. Entonces, todo portal o toda plataforma que tenga una seguridad de la información y una veracidad de la fuente es la que debemos acceder. Qué bueno llevar a la gente hacia eso, ¿no? Que pueda consultar espacios o fuentes oficiales o inclusive plataformas, micrositios que me permitan filtrar la información y que no me llegue información basura. Hay muchos mensajes de voz, hay muchas cadenas que no tienen asiento y fuente que generan pánico en las familias, por decirlo menos. Hasta ahí mis comentarios, agradeciendo obviamente pues el espacio y digamos que creo que este tipo de espacios y lo que se viene en la educación de plataformas y en la educación del uso de la información en la red debe ser no solamente trabajado con bastante pertinencia, sino también conociendo la realidad en los países y sobre todo pues sabiendo que estamos viviendo una época de muchísima desinformación por la cantidad de información que no tiene a veces el soporte necesario. Y claro, bueno, en este punto creo que una alianza estratégica que se puede dar o el gobierno puede aprovechar esta situación es para, a través de las operadoras celulares, establecer su
canal de comunicación con la población y mediante estos lanzar sus mensajes de advertencia o recomendaciones o información oficial. Esto es que el gobierno hable con las operadoras para que, pienso que en Ecuador sí existe las operadoras la capacidad de enviar a los celulares los mensajes de advertencia y que mediante estos mensajes se tenga o se dé una buena información a los ciudadanos. Porque es verdad, existen innumerables fuentes de información, de los cuales muchos de ellas son información basura que no hacen nada más que alterar el estado de ánimo y ponernos en una exacerbación y incomodidad sobre la situación que está pasando. Pero este tipo de mensajes, en vez de hacernos bien, nos hacen mal. Es la importancia de seguir los medios oficiales, tal vez las páginas del Ministerio de Salud o del Ministerio de Telecomunicación, si es que ellos también están encargados de emitir. Claro. Te contesto, Jorge, sobre lo mismo que estás diciendo. Primero diciendo que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aún así es insuficiente porque el gobierno, por más que haya conversado con las operadoras, que sé que lo ha estado haciendo, y a su vez que utilicen los micrositios del Estado para almacenar la información, aún creo que es insuficiente porque no hay un orden en la información, porque los ministerios y los gobiernos van racionando según pues, la rapidez con que se presentan los eventos. Yo sí creo que en plataformas privadas que presenten un buen filtro de información, coronavirus, esto es, el coronavirus en Ecuador, el coronavirus en Corea, el manual de China, el manual de Corea, mira que son cosas que ya ordenada la información va a ser más fácil para aquel que busque, logre encontrar una respuesta, porque los motores de búsqueda nos llevan a tener cualquier tipo de información y cualquier tipo también de base de información, ¿no? Es decir, de fuente. Entonces, tal vez evaluar esto de aquí, sé que el gobierno ha conversado con las distintas operadoras, y ellos están dispuestos a colaborar. Creo que ese es un buen sistema, porque hay mucha información que está en las redes, que ojalá que podamos conducirlas hacia una plataforma correcta de información, ordenada y sobre todo pertinente, que vaya siendo actualizada según se van moviendo las emergencias en el país, ¿no? A la gente hay que darle no el detalle, hay que darle el macro, porque el detalle es espantoso, ¿no? El detalle, mientras más hurgas, más encuentras y obviamente pues más te asustas, ¿no? Porque no sabemos manejar esa información, no somos médicos, no somos especialistas, ¿no? En mi caso, si a mí me llegan 50 mensajes, a mí me llegan al día, yo he estado contando más de 300 mensajes que probablemente carezcan de fuente importante. 300 mensajes a través de WhatsApp, que es una red incontrolable, el de mayor impacto, diría yo. Ojalá que esa red nos pueda llevar más bien a un micrositio donde esté mayormente arreglada la información y sea más fácil de explorar para mí, buscar, encontrar y sobre todo detenerme en algo que tenga interés y a su vez pueda conectarme hacia la gente especialista en determinada temática. Y yo ya estoy conectado, estoy en una red, estoy capacitándome y ya estoy, digamos, de otra forma, bastante mejor actualizado, por decirte lo menos. Sí. Ok, teníamos una pregunta antes de darte la palabra, María. Tenemos una pregunta de Juan Carlos que nos preguntaba para Jorge. Juan Carlos, ¿estás para que puedas hablar? Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Sí, mi pregunta tiene inquietud acerca de que se mencionó que en Corea se está tratando de controlar y verificar, entendería por la palabra certificados, las comunicaciones en los móviles. Si es que Jorge nos puede ampliar un poquito más acerca de este aplicativo, certificado o forma de control de noticias que llegan por los móviles o que se pueden emitir por los móviles, por favor. Bueno, sí, lo que tiene que ver con certificados y de los teléfonos celulares no es para recibir noticias, sino es para controlar la información que se está emitiendo de los celulares, que esté segura y que llegue al destino que necesita llegar y que no exista alguien en el medio del camino que tome esa información que está emitiendo el celular como información geográfica, información que te da el GPS o de los puntos de internet a los cuales te has conectado. Entonces, estos certificados de seguridad más tienen que ver con ese tipo de información, de la información que emiten los celulares a las bases de datos. Y bueno, aquí también como seguridad de los celulares es que las aplicaciones verifican el ID del chip
de los celulares para controlar la información que la información que se está generando en el celular pertenezca a una persona o te pertenezca a ti, tener esa certeza que esa información que se genera tiene un nombre y apellido que eres tú. Entonces, con el número de ID del chip, se verifica a quién pertenece el chip y el celular. El chip se interrelaciona con los certificados que al momento de descargar alguna aplicación de este tipo, interrelaciona el hardware del chip con el software de la aplicación para hacer una validación de la identidad. Y para la distribución de información en los celulares, esto ya está a cargo, como dije, las operadoras, y las operadoras también tienen conexión a las bases de datos nacionales, digamos, del registro civil o digamos, de inmigración, para validar la información y el tipo de mensajes y a quién va a llegar el mensaje de alerta. Sí. ¿Alguien más tal vez tiene alguna pregunta? María, ¿puedes seguir tú que habías alzado la mano? Buenas tardes. Yo tengo una inquietud, y es el hecho de que es muy importante ir armando los mapas, ubicando dónde se encuentran las personas con los contagios y las relaciones entre, con posibles nuevas personas. Eso se está viendo que es un poco difícil, dada la privacidad de la información en algunos países. Pero se me ocurre, no sé si alguien ha probado, si se puede ir construyendo, tal vez alguien da una plataforma de manera que sea la gente la que vaya colocando sus propios datos. Es decir, con permiso de la gente, los que tengan los síntomas, pues se coloquen con un color los que no están confirmados, con otro color los que ya están confirmados, como para poder ver si se puede hacer una construcción de un mapa interactivo. Hay mucha información, me imagino que llega al 171 en nuestro caso, que no sé si se está colocando en mapas de esa información de la gente, sobre todo las personas que sospechan que tienen virus y luego quienes ya se han confirmado que estén contagiados. A mí me parecería que si alguien arma este mapa y se difunde, la gente podría apoyar a ir construyendo y podría ayudarse en algo para este mecanismo, como mecanismo de contención, luego para ir aplicando las medidas sanitarias que se requieran. Sí, claro, aquí en Corea esa fue la primera forma y la forma más básica de alimentar las bases de datos en relación a los lugares transitados por los enfermos. Las personas que tenían síntomas, ya en el momento de ir al hospital, empezaban a describir por dónde fueron y qué medios de transporte tomaron y las horas. Y los mensajes iniciales que nos llegaban acá a los teléfonos decía la tal persona a las 7 de la mañana, informó que la persona informó que a las 7 de la mañana fue al supermercado, a las 7:10 tomó el bus, digamos la ruta A, y a las 10 de la mañana llegó a su lugar de trabajo, saludó con el guardia, con todos ellos. Y a las 12 fue a almorzar al restaurante tal, a la 1 fue a hacerse el pelo, y ese tipo de información. Entonces, con esa información que los propios pacientes iban dando, se empezó a armar las bases de datos. Existió, bueno, aquí tal vez en Ecuador el medio de entrada de esos datos puede ser los hospitales y también los call centers, porque sé que existe un call center para atender todas estas emergencias. Entonces, en el call center deberían ya empezar a tomar este tipo de datos para
que que alguna organización o institución consolide estos datos y empiece a crear los mapas. Aló, Jorge, una pregunta. Jorge, algo tú mencionabas del tema blockchain, qué interesante cómo aplicaron blockchain para el tema seguridad. ¿Podrías precisar un poco más, por favor? Sí, bueno, a certeza cómo está utilizando blockchain el gobierno coreano, así a profundidad no sé, pero lo que entiendo es que la información generada se está siendo dividida en bloques en diferentes computadoras y esa información se transmite y en cierto lugar todos esos bloques generados se vuelven a unir. Cada bloque tiene una identificación diferente, lo cual hace un poco difícil o imposible que en el camino entre el emisor y el receptor esa información sea tomada por alguien y manipulada. Entonces, con esto del blockchain nos está dando la certeza de que la información que se está procesando tiene un origen real y que no ha habido manipulación en el camino. Claro, bueno, sí, a certeza, como te digo, a fondo no sé la aplicación, cómo lo está haciendo el gobierno coreano, pero en conceptos básicos eso es más o menos de lo que es blockchain. Porque sí es verdad, de la experiencia que tuve en Ecuador, alguna vez mencioné blockchain y inmediatamente lo asociaron con pirámides, así, con esas pirámides que para minar datos y ganes dinero, pero no es así, más bien blockchain es una tecnología que tiene bastante validez o tiene bastante futuro en el tema de seguridad para la transmisión de información. Tal vez alguien más alguna pregunta. Disculpe, yo tengo una duda adicional. Siga, May. Sí, decía que el caso inicial de realización de los mapas era con información de la gente, la Sí. primera fase que trabajaron ahí. ¿Qué dificultades tuvieron en esa fase y cómo pasaron a otra fase, digamos, de armar los mapas? Bueno, se sigue aplicando esta primera fase de la información boca a boca. Bueno, claro, en los hospitales, como política de confidencialidad de la información, me parece que les estaban haciendo firmar un formulario en el cual se indica que la información suministrada por las personas va a ser utilizada en favor de la comunidad. Pero, como les dije, esto sigue siendo utilizado, la información de primera mano, de boca a boca. Los medios, las entidades que recepten esta información, igual tienen que brindar la seguridad, la confianza necesaria a las personas, que la información suministrada no va a ser mal utilizada. Bueno, como base, aquí en Corea, y más o menos facilitó un poco, es que ya existían las políticas de confidencialidad de la información, políticas nacionales de confidencialidad de la información, que indican que cualquier tipo de información personal debe ser utilizada para bienes que beneficien a la comunidad. Y en el transcurso de la crisis empezaron a activar los mecanismos ya tecnológicos que están involucrados, embebidos en los teléfonos celulares, para casos de personas que, digamos, por su situación ya no pueden tener una comunicación verbal, hacer el seguimiento ya del rastreo tecnológico que dejó el celular, como son puntos, los access points por los cuales el teléfono se ha conectado, el monitoreo por cámaras de seguridad. Pero todo esto está amparado ya en una política nacional de confidencialidad de la información.
Gracias. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Tal vez Mateo, Jorge, algo más que quieran a decir. Bueno, yo digo que trabajen en su casa y que hagan que los demás colegas, amigos, empresarios hagan lo mismo. Hay herramientas, hay manera para poderlo hacer. Y afortunadamente, hasta que no tenemos herramientas como la de Corea, la única solución es quedarse en las casas, y eso es una cosa muy importante. Ahora sé que está el toque de queda, entonces es obligatorio, pero que no haya, basta que una persona o pocas personas lo respeten y que logren a salirse de sus casas, se van a encontrar con los amigos para una cerveza o algo así, ya pudieran poner en peligro la comunidad. Entonces es importante que estén muy atentos. Y por el otro lado, yo estoy encantado cualquiera que quiera conversar sobre temas específicos, sobre cómo manejar teams, equipos distribuidos remotamente. Encantado de conversar con ellos y compartir sus experiencias. Sí, por mi parte quisiera decir que el trabajo en casa no significa vacaciones, porque la concepción latina es estoy en la casa, estoy de vacaciones y lo que menos voy a hacer es trabajar. No, en este punto ya tenemos que tener un nivel de conciencia, de responsabilidad, en la cual para ayudar a superar la crisis, para dar nuestro granito de arena, es actuar con responsabilidad y ejecutar las tareas que cotidianamente se están haciendo en nuestro lugar de trabajo. Lo único que cambia es el lugar físico, porque las herramientas las tenemos ahí. Gracias a la tecnología, a un computador, una conexión VPN, podemos hacer las mismas tareas que estamos haciendo en la oficina, pero en la casa. Entonces, debemos actuar con responsabilidad en este momento de crisis que estamos viviendo. Bueno, personalmente, que estoy forzado en hacer ese tipo de actividad, lo que puedo decir es que es importante crear rutinas. Entonces, no significa que estoy en la casa, entonces empiezo a trabajar a las 8:30, me levanto de la cama a las 8:29, prendo la computadora para que todo el mundo vea que sea online. O sea, la verdad es que el teletrabajo es mucha disciplina y sobre todo una gran organización del tiempo personal y del tiempo. Obviamente se están manejando equipos, el tiempo de los equipos. Es muy importante resonar por objetivos. Los resultados tienen que ser tangibles y tienen que ser medidos. Por eso hay herramientas que permitan de hacer esto. La realidad que en la casa se trabaja más. La realidad que en la casa se trabaja más personalmente. Y uno de los temas es lograr a cambiar lo que es el tiempo de trabajo y el tiempo libre. Es importante tener pausas, es importante saber calibrar eso, porque sí es agotador a nivel psicológico, porque antes estamos acostumbrados a hablar de fútbol un rato con un colega o a salir a tomar un café. Ahora digamos que esas cosas no se pueden hacer. En este caso específico, luego en el futuro no, porque haciendo teletrabajo en un ambiente sano uno puede salir un rato a tomar un poco de aire, no pasa nada. Pero sí es importante tener disciplina, mucha disciplina y actitud, porque las herramientas actualmente están, pero sin tener una manera de trabajar correcta no sirven a nada. Esta es la realidad. Bueno, les agradecemos a todos por participar en este webinar y les queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, e igualmente pueden ver en nuestra página web, tenemos planificados hacer varios webinars más acerca de los temas de la tecnología para teletrabajo, telemedicina, educación en línea. Entonces, para que nos sigan ahí, puedan inscribirse a los diferentes webinars. Les agradecemos por su participación y gracias Jorge y Mateo por dar las exposiciones Gracias a ustedes. de webinar. Un gusto. Gusto. Chao a todos. Cuídense. Chao. Suerte.